Tratables maestrantes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta primer videocápsula. Estaremos abordando en esta unidad 1 la temática, los procesos educativos y la actividad económica. La economía y la educación son dos campos que mantienen una estrecha correlación. La enseñanza tiene un efecto fundamental en la vida económica de las personas y, a su vez, los fenómenos financieros inciden en el presente y futuro de la educación. En esta compleja composición y desarrollo de estos procesos, cualquier fenómeno social puede influir en la evolución de las tendencias que construyen la economía del presente y del futuro. Uno de los aspectos que influencian estos progresos es la formación de los ciudadanos y sus consecuencias. A partir de los años 60 se empezó a hablar de economía, de la educación. Los primeros teóricos entre los que se encuentran fue Edward Denison, Gary Becker y Theodore Schultz. Comenzaron sus estudios y aparecieron los primeros desarrollos de teorías que se han analizado hasta la actualidad. Sin duda alguna, podemos decir que no resulta fácil ofrecer una definición de economía, ni tampoco especificar cuál es su objeto de estudio, puesto que no existe al respecto entre los principales economistas del pasado y de la actualidad. Sin embargo, facilita el acercamiento a esta cuestión. No obstante, la referencia a algunas de las definiciones de economía proporcionadas por estos autores nos da a ciertas definiciones. La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Esta definición, por una parte, recoge la vertiente más tradicional que centra la economía en torno a las actividades de producción y distribución de bienes. De otra, y de modo significativo, la aportación del economista Lionel Robbins, que destaca la escasez como rasgo crucial en nuestra disciplina. Probablemente el problema que acompaña a la economía desde su nacimiento es el problema de la escasez, que se deriva de la existencia de unos recursos limitados frente a las necesidades humanas prácticamente ilimitadas. La escasez es inevitable y es central para los problemas económicos. Entonces, la economía de la educación es el estudio de cómo los hombres y la sociedad deciden, con o sin el uso del dinero, emplear recursos productivos escasos en la producción de diversos tipos de formación, en el desarrollo del conocimiento, también mediante a través de la educación formal a lo largo del tiempo y distribuirlos ahora y en el futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. En definitiva, la economía de la educación se relaciona con 1. El proceso por medio del cual se produce educación.
2. La distribución de la educación entre individuos y grupos. Y 3. Cuestiones relacionadas sobre cuánto debería gastar la sociedad en actividades educativas y qué tipo de actividades deberían seleccionarse. Por lo tanto, entonces, la economía de la educación es una rama independientemente de la economía aplicada, que estudia las relaciones existentes entre el sistema educativo y la estructura económica. Esta rama del conocimiento dedica especial atención a analizar las complejas interacciones entre el modelo general de desarrollo socioeconómico denominante y sobre todo la naturaleza de las reacciones con las que responde el sistema educativo. La mayoría defendemos que hay una controversia que la economía es o no una ciencia. La mayoría lo defendemos. Es una ciencia porque utiliza la metodología científica para así poder llegar a sus resultados y conclusiones. Obviamente, dado que su objeto de estudio es la actividad humana. La economía es una ciencia social. La principal limitación a la que se enfrenta, al igual que el resto de las ciencias sociales, y que la diferencia de la naturaleza es la dificultad para llevar a cabo experimentos controlados. Podemos ver ciertas clasificaciones de las ciencias. Dentro de las ciencias hacemos una primera clasificación, las ciencias formales o ideales, como también se le conoce, y las ciencias empíricas. Las ciencias formales son aquellas que formulan juicios que son verdaderos en su forma y no pueden ser invalidos por ninguna verificación empírica. Por ejemplo, ¿el triángulo tiene 3 lados? Por su parte, las ciencias empíricas son aquellas en las que se formulan juicios probabilísticos, los cuales están sujetos a una posible invalidación. Ejemplo, ¿el calor dilata los cuerpos? De igual manera, en las ciencias empíricas, estas se pueden diferenciar según se formulen. Leyes que describan el comportamiento de la naturaleza. Estamos hablando de las ciencias naturales. También leyes que describan el comportamiento social. En este caso, hacemos mención las ciencias sociales. La economía positiva trata de establecer leyes sobre la realidad tal y como ésta se representan independientemente de toda posición ética o juicio de valor particular. ¿Sí? Pero también por su parte, la economía normativa establece normas o preceptos relativos a lo que nos gustaría que fuese la realidad. Entonces, no olvidemos que la clasificación de las ciencias están formales, empíricas. También la economía normativa y la economía positiva. Cuando hablo formales, un ejemplo de estas ciencias son las matemáticas. Las empíricas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, como la física y la economía.
Y la economía normativa por sus leyes, por sus normas. Y la economía positivista son la microeconomía y la macroeconomía. Cuando yo hablo de microeconomía, estudia el comportamiento de los agentes, como empresas y consumidores, en mercados específicos. Por ejemplo, en el comportamiento del consumidor en el mercado de los coches deportivos o en las decisiones de producción de las empresas del sector del calzado. La microeconomía estudia la actuación global del sistema económico. Se ocupa de la economía como un todo. Por ejemplo, está interesada en medir la producción global obtenida en el país durante un periodo determinado, en estudiar los problemas económicos de la inflación y el desempleo. Precisamente son problemas básicos que nos presenta la economía y sobre todo la solución del mercado. Pues bueno, apreciables maestros y maestras, nos vemos en la siguiente videocápsula. Muchas gracias.